Hablamos ahora de la actividad en el Congreso esta semana, a ver, varias cosas importantes y entre ellas insistir con lo que puede pasar respecto a la reforma electoral, una reforma electoral que en principio se iba a meter dentro de la ley base, que después se sacó para ser tratada afuera, que ahora el gobierno reconoce que no tiene los números necesarios como para eliminar las PASO. Vamos a hablar sobre este tema con Gustavo Damián González, es politólogo. Gracias, Gustavo, por atendernos. ¿Cómo estás? Aquí Nuria. Muy bien, Nuria, perfecto. Bueno, me alegro mucho. Contanos un poquito acerca de lo que puede llegar a derivar de este reconocimiento del Gobierno Nacional de que no tiene los números necesarios para eliminar las PASO, con lo cual el año que viene, previo a las elecciones generales, las legislativas, va a haber PASO. Bien, el gobierno tenía 4 proyectos en la gatera en términos electorales. Vos sabés muy bien que las reformas electorales, así lo dicen los manuales, no se pueden hacer o no se deberían hacer Los en años años no electorales. electorales. En República Argentina se hacen los años pares. Sí. ¿Cuáles eran los 4 proyectos que tenían en danza? Uno, que es la boleta única. Esto fue aprobado. Ujú. El segundo, que tiene que ver con ficha limpia, es Sí. decir, que los candidatos que tienen algunos antecedentes penales, que hayan sido condenados, no puedan ser candidatos. Así, siguiendo con algunas provincias como Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan, que han aprobado este tipo de normativas. Ujú. La tercera, que era un tema de agenda importante para el gobierno, era pasar de paso a paz. Ahora voy a contar un poquitito de esto. Y la cuarta, que tenía que ver con los circuitos uninominales a la hora de elegir a los diputados. Sí. ¿Qué pasa con el tema del paso? Fue discutido durante mucho tiempo, esto tiene sus antecedentes desde aquel gobierno de la Alianza, en donde se empezaron a discutir cómo es el proceso de selección de candidaturas. Al final se termina votando en la mesa de diálogo político en el año 2009, se fue implementando las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias para todas las candidaturas presidenciales y las candidaturas nacionales. En el año 2011 se inauguró y no hubo ninguna lista alternativa de los partidos políticos. En el año 2015 sí hubo primarias competitivas, Massa de la Sota y en Cambiemos Macri, Elisa Carrió y Sanz. En Ujú. el 2019 no hubo candidaturas alternativas y en el 2023 sí, por primera vez uno puede decir que hay paso competitiva en serio. Cambiemos o Juntos para el Cambio tuvo a Larreta por un lado, por el otro lado Patricia Bullrich, la Sí. izquierda Solano con Miriam Bregman, el peronismo tuvo a Juan Grabois con Massa. La Ujú. discusión en torno a las PASO gira en torno a hace mucho tiempo con respecto a su utilidad y a los costos y a la obligatoriedad. El gobierno quería sacar esa O de obligatoriedad para que los partidos políticos tengan la libertad del proceso de selección de las candidaturas. Bueno, este número no lo tiene. Aquellos que somos defensores de la PASO decimos que eh, tiene que ver con esa historia en donde antes la elección de las candidaturas se resolvía o a dedo o por una convención o por elecciones internas en donde participaba obviamente muy poco del electorado, incluso de los partidos políticos. Ujú. Las PASO democratizan este proceso de selección de candidaturas, más allá de la discusión que se haga con respecto a los costos y a la obligatoriedad. Lo cierto es que hasta ahora estas PASO han sido utilizadas no solo a nivel nacional, en provincias, en la provincia de Buenos Aires ha habido 6 o 7 candidaturas alternativas para intendente en varios partidos políticos, con lo cual es una herramienta válida que ha utilizado la Argentina. Es verdad que existen pocos antecedentes, hay muchos antecedentes de paso, de primarias, perdón, pero no de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Ujú. De hecho, estamos pasando el domingo, pasamos el proceso Uruguay que viene unas primarias, Estados Unidos que viene unas primarias, es decir, las primarias son un elemento válido. Bueno, Francos el domingo ha reconocido que no tiene el número suficiente para eliminar en este caso las PASO. Ujú. Bien, ahora, parémonos en el escenario tal como lo tenemos hoy. En principio todo se está dando de un modo, o sea, no cambiaría nada respecto a lo que venimos realizando cada vez que tenemos una elección. Tampoco cambiaría para dentro de los partidos.
porque hoy justamente tenemos el tema del justicialismo, la interna dentro del Partido Justicialista, y finalmente a fuerza de, no sabemos si en realidad alguien que no me sale la palabra, a Quintela Se autoexcluyó. se autoexcluyó, gracias. Se autoexcluyó, Quintela en verdad lo que trata de hacer ver es que lo excluyeron, pero en definitiva Cristina termina siendo hoy, a esta hora, la única candidata dentro del Partido Justicialista. No es difícil pensar que el candidato dentro del kirchnerismo también sea elegido, como siempre suele suceder con el Partido Justicialista, a dedo, porque generalmente es un candidato dentro del Partido Justicialista, o así viene siendo hace muchísimo tiempo. El candidato después que termine, ¿no? O cómo se vayan conformando esas listas dentro de los distintos espacios políticos. La del justicialismo probablemente tenga una decisión importante de Cristina Fernández de Kirchner, porque digo, las PASO para el año que viene van a influir en qué cargos, ¿en todos? Por lo menos a nivel nacional, y las provincias que tengan pasos adheridas a nivel provincial, todos. Por ejemplo, a nivel nacional, como mínimo, aquellos que resuelvan senadores nacionales y diputados nacionales. Y las provincias que resuelvan diputados provinciales, concejales, o en el caso de la provincia, consejeros escolares, también influye este tema de las pasos. Y permitime varias cosas con respecto a lo que vos decís. Tomando esto que decís sobre el dedo, que todavía existen los dedos a la hora de elegir en las PASO. Recordás muy bien que en la última elección Scioli se quiso presentar como precandidato a presidente y no le permitieron de alguna manera presentarse. Es decir, una cosa es lo que dice la ley, que cualquiera se puede presentar, pero también hay proscripciones adentro de los frentes electorales a la hora de las PASO. Esto es verdad. Ahora, Juan Grabois se presentó como lista alternativa. Vos me podrás decir, bueno, no fue una lista competitiva, pero sí en Cambiemos, sí en la izquierda, sí en su momento de la sota con Massa en el Frente Renovador. Es decir, que porque un partido político, que no es para subestimar, porque sin ninguna duda es el principal partido político de la República Argentina, en general no tenga primarias o no tenga pasos, el único antecedente que tenemos es aquella histórica elección del año 1989 entre Cafiero y Menem, y después en general no ha tenido listas alternativas, aunque se puede tomar también el último caso de Juan Grabois, que se presenta como lista alternativa, pero esto no indica que como el pasado fue así, el futuro va a ser de la misma manera. De hecho, ya que Quintela se le anime en la interna del PJ, bueno, ya es un dato. Por otro lado, una cosa son las internas partidarias. Los partidos políticos, Pero a través de la ley... quiero hacer un parate ahí. Que se le anime es un dato, pero en definitiva se le animó a medias porque la totalidad de los avales no la presentó Quintela. Supuestamente, o se los robaron, como salieron a decir los apoderados, ¿no? Bueno, es verdad, pero si vos pensabas este escenario hace 8 años atrás, era imposible que alguien, aunque sea, plantee algo alternativo. Sí, pero Más si aún está te puedo agregar. acordado, como supuestamente quieren hacer ver, como que en realidad Quintela está diciendo, no, bueno, me están proscribiendo y qué sé yo, pero en realidad se baja el mismo o no presenta los avales para hacerle juego a Cristina y que Cristina termine siendo la única candidata. Y hoy estamos en un escenario que hace unos meses atrás no nos hubiésemos imaginado. Una Cristina tomando otra vez la centralidad de la escena dentro del Partido Justicialista y un Axel Kicillof que ayer pareciera, no sabemos, pero por lo menos ayer, a través de las redes sociales, bajó 3 cambios con respecto a Cristina, ¿no? Llamando a la Bueno, unidad. ahí tenés el otro. Hasta la semana pasada, recordá que tanto Cristina Fernández, en ese gesto casi de ninguneo hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como también de varios dirigentes del kirchnerismo, le estaban exigiendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires que se defina. Y la verdad es que el Sí. gobernador de la provincia de Buenos Aires no se definió. Me parece algo que tiene que ver con los nuevos tiempos, ¿no? Cristina Sí. Fernández quiere seguir teniendo liderazgo y sin ninguna duda es la principal líder de la oposición, y te podría decir que quizás es la dirigente política más importante de la República Argentina. Ahora, eso lo tapona también al peronismo, porque Cristina Fernández no la veo presentándose candidata a presidenta nuevamente
dentro de 3 años. Más bien va a venir un proceso de renovación que la candidatura a presidente de Cristina Fernández lo que hace es demorar este proceso. Pero este proceso se viene. Claro. Por eso digo, ya que solo un gobernador de una provincia se anime, aunque sea decir, yo me anoto para la presidencia del partido, en una presidencia del partido que a nadie le importaba, ni a Quintela, ni a Cristina Fernández, ni a nadie del peronismo. En general, lo que sucede en el peronismo es, quien es presidente de la nación, bueno, termina siendo presidente del partido. Pero el partido no tiene mucho dinamismo, a punto tal de que parte de la logística de la elección, y esto lo dejó muy claro Jorge Yoma, donde no, como el último antecedente de elecciones internas había sido 1989, no tienen esa gimnasia como sí lo tiene el radicalismo, de elecciones periódicas los años pares, ¿no? Claro. Porque siempre lo hacen, pero el peronismo esa gimnasia no la tiene. Por lo tanto, también es probable lo que vos decís, que Quintela amagó, pero en realidad para después bajarse o para después acordar. Y esto es posible y es totalmente válido. Lo que digo es que hoy el liderazgo no está del todo claro. Lo otro son las PASO. Una cosa son los procesos de selección de los presidentes de los partidos. Eso es un proceso de selección interna donde solo participan los afiliados. Y en general, el peronismo tiene 2.200.000 afiliados en la República Argentina. Igual, Y no igual a lo que yo apunto, no sé si lo logro explicar bien. Digo, lo que está pasando en el Partido Justicialista, y en principio si se dirime con que Cristina es la única candidata dentro del partido, lógicamente lo de las PASO es otra cosa, pero las PASO que tuvieron el espíritu de ser una propuesta para que todos puedan participar y que la gente termine con con el voto dando esa cantidad del 1,5% del padrón para que el que lo obtiene poder jugar en la siguiente elección, perdió el espíritu cuando apareció el dedo. Digo, y si finalmente nos puede marcar la antesala, lo que sucede para dentro del Partido Justicialista, de lo que va a suceder después. Una vez más, digo, no hay cambio alguno. Sí, pero déjame poner un matiz. Porque en la última elección, saquemos el peronismo que también tuvo internas, yo no subestimaría el hecho de que Juan Grabois se haya podido, aunque sea, presentar como candidato. Entonces, ahí vos tuviste una interna fallida, desigual, todo lo que vos quieras, pero tuviste unas primarias y hubo listas que después se reflejaron en los municipios y en las provincias también, lo de Juan Grabois. Recordá, solo por ejemplo, lo que fue el caso Tigre, ¿no? Sí. De proscripciones y no, y después terminó de otra manera. El caso de Cambiemos, realmente fue una primaria competitiva. Larreta y Patricia Bullrich no se subo hasta último momento y se designó las candidaturas desde esa manera. En la anterior de la Sota con Massa, fue una elección competitiva. Hubo 500.000 votos de diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, yo no subestimaría el rol de las PASO, ni tampoco diría que es una cuestión de linealidad. Si uno mira la foto del 2015, es patético. Todos los candidatos a presidente fueron precandidatos antes. Nadie, ni uno, presentó candidaturas alternativas. Lo mismo había pasado en el 2011. No así en el 2011 y el 2019. El 2015 y el 2023 sí hubo elecciones competitivas. Y me parece que las PASO llegaron como para quedarse. Porque aparte, el ejercicio democrático hace que cuando uno cambia las reglas electorales, también la ciudadanía empieza a tomar medidas sobre eso, a punto tal de que, digamos, parte de un trabajo que yo hice sobre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, la volatilidad del voto de las PASO a las generales, es decir, cómo vota la gente en las PASO y cómo vota en las generales, es bastante distinto, hay corrimientos de casi el 30%. Por lo tanto, ahí las PASO colocan una cuña importante. Bien. El gobierno quiere sacar esto. ¿Por qué? Porque especulativamente el gobierno quiere tener elecciones a dedo, como casi todos los que manejan el poder ejecutivo, ¿sí? Quien tiene el poder, en general, tiene el poder de la lapicera para anular a las otras candidaturas alternativas. Pero yo no subestimaría el formato. Que después, en la praxis, algunos partidos políticos no utilicen ese formato
o lo utilicen de manera maniada, no criticaría yo el formato de las PASO, que me parece que deberían seguir permaneciendo. Sé que muchos de los que están escuchando, porque muchas veces han escuchado sobre los gastos que se implica las PASO, de ir a votar una vez más, con el desgaste que eso Y el gasto implica. es En las enorme, PASO, si se cumple el objetivo, sí, sí, pero si no se cumple, la verdad es que es un gasto gigante para los argentinos. ahí sí, si no se cumple el objetivo, totalmente de acuerdo con vos. Por eso Hasta te estoy ahora no se dando cumplía. en el último se cumplió. En el último se cumplió. 3 frentes electorales tuvieron primarias que resolvieron en sus primarias competitivas. Y lo vas Bien. a sacar cuando ya por primera vez tenés primarias competitivas de verdad. Recordá lo que fue la primaria entre Larreta y Patricia Burrich. Fue una Sí, primaria importante. sí, 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 claro que sí. Es Gracias, más, Gustavo.